Bueno, ahora vamos a ver el movimiento, pero ahora considerando un intervalo de tiempo. En este caso, por ejemplo, consideramos que el objeto se encuentra inicialmente en esta posición x1 y en su reloj a lo mejor está marcando un tiempo 1 y posteriormente el objeto se desplaza hacia la derecha hasta estar en la posición x2 y evidentemente pues pasó un tiempo adicional y seguramente su reloj va a marcar un tiempo t2. En este caso vamos a hablar del desplazamiento como el cambio en la posición en x. En este caso, pues este cambio lo vamos a denotar de esta forma. Con este triángulo, esta letra es la letra griega delta mayúscula y esta X indica a lo largo de qué dirección se está llevando a cabo ese desplazamiento. Este desplazamiento va a estar dado en general por esta fórmula que está aquí, ¿no? Que es la diferencia entre la posición al final del movimiento, que es x2, menos la posición al inicio del movimiento, que es x1. Recuerden ustedes que dependiendo mucho si x2 está a la derecha o a la izquierda de x1, pues en este caso delta x puede tener un signo positivo, negativo o cero. Por ejemplo, en este caso, si el eje de las x está con esta escala de 10 en 10, por ejemplo, en esta posición x2 estamos en la posición de 30 metros y en la posición 1 estamos en la posición de 10 metros, entonces el desplazamiento sería de 20 metros y aquí no se lo puse, pero debería de llevar un signo positivo. Ese signo positivo indica que el vector de desplazamiento apuntaría hacia la derecha desde el punto inicial hasta el punto final. Y este vector pues precisamente va a tener una dirección positiva que lo vamos a asociar con este signo más, dado que pues se movió hacia la derecha. Ahora al revés, si esta fuera la posición inicial y esta la final, pues entonces x1 sería los 30 metros, porque estamos en la marca de 30 metros, y x2 sería la posición de 10 metros. En este caso, el desplazamiento pues sería la posición final, que sería la posición donde está en los 10 metros, menos la posición inicial, que son los 30 metros donde se encontraba originalmente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí al hacer esta resta, pues nos va a dar menos 20 metros. Este signo menos indica que el desplazamiento es hacia la izquierda, es decir, que vamos de x1 hasta x2, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos poner que puede ir hacia la izquierda, o sea, podemos poner 20 metros hacia la izquierda o menos 20 metros o 20 metros hacia el oeste, en caso de que este fuera el este y este fuera el oeste. Ahora, vamos a hablar de lo que es la rapidez. Y en este caso, pues vamos a hablar de qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo dado de tiempo, pero no nos interesa para nada hacia dónde se movió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen en este que dice aquí, ¿no? Bueno, hazte de cuenta que, bueno, pues no sé, vas de aquí a Pachuca, ¿no? Por ejemplo, de aquí a Querétaro, digamos. Y pues la distancia de aquí a Querétaro, por decir algo, es de 240 kilómetros y pon tú que te tardas 3 horas. Tú sabes que en general la carretera tiene subidas, bajadas, idas, venidas, curvas, en un trayecto es recto. Sin embargo, en promedio, pues su rapidez es de 80 kilómetros por hora. Esto, por ejemplo, es muy evidente, por ejemplo, cuando en los camiones, en los foráneos, en la parte de atrás, pues tienen, por ejemplo, dice 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces quiere decir que más o menos esa tendría que ser la rapidez a lo largo de la cual se va a estar moviendo durante todo el viaje. Ahora, vamos a hablar de este concepto que es el de rapidez promedio. Y esto se refiere a la distancia total recorrida a lo largo de todo el viaje. Y esa distancia la vamos a dividir entre el tiempo que tomó hacer ese recorrido.
Entonces de allí proviene esta famosa fórmula de v igual a distancia sobre tiempo. Pero ojo, porque hay que tener cuidado, dado que en este caso la rapidez promedio está referida con esta fórmula. Aquí, como lo dice, la rapidez pues es un número positivo, dado que pues, la distancia recorrida, si ustedes recuerdan, siempre va a ser un número positivo. Y las unidades que va a tener van a ser, por ejemplo, en el sistema internacional, que son la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, entonces la rapidez en promedio sería metro entre segundo. Y ahora vamos a introducir el concepto de velocidad promedio. En este caso, la velocidad, además de indicarnos qué tan rápido se está moviendo un objeto, tenemos que establecer hacia dónde se está moviendo. Entonces, cuando hablamos de estas dos cosas, tanto la magnitud de qué tan rápido lo hace y hacia dónde lo hace, nos estamos refiriendo precisamente a un vector. Entonces, en términos matemáticos, la velocidad promedio la vamos a denotar con una v y una barrita. Esta v con una barrita la vamos a definir precisamente en términos del desplazamiento. Delta x entre delta t, donde esta delta x pues es lo que vamos a referir nosotros como lo que habíamos visto hace un momento en términos del desplazamiento, que es x2 menos x1 entre delta t. ¿Quién es delta t? Bueno, pues es el tiempo en el cual estabas colocado en esta posición x2 y este t1 es el tiempo en el que estabas colocado en esta posición x1. Y aquí hay una nota muy importante. Tanto la rapidez promedio como la velocidad promedio van a tener la misma magnitud, es decir, el mismo valor numérico, cuando todo el movimiento sea en una sola dirección. Es decir, si se está moviendo el objeto todo el tiempo hacia la derecha, entonces rapidez promedio y velocidad promedio van a tener la misma magnitud. Pero si ocurre un cambio en la dirección durante alguna fase del movimiento, entonces estos pueden diferir en la magnitud. Ahorita vamos a ver ese caso. Imagínense que esta persona pues se está moviendo de oeste a este, desde el origen de coordenadas hasta esta posición de 70 metros, pero después da la vuelta e inmediatamente regresa hasta la marca en la posición 40 metros. Y pues nos dicen aquí, bueno, supón que la duración de la caminata pues son 70 segundos, o sea, 1 minuto y cachito. Entonces, en este caso, si queremos calcular la rapidez promedio, tenemos que ver cuál fue la distancia total que recorrió la persona. Entonces, en este caso, observen que se movió desde el 0 hasta los 70 metros, pero de los 70 metros, esta es una marca, de la marca 70 se regresó hacia la marca 40. Quiere decir que de aquí hasta la marca 40 recorrió 30 metros. Entonces, en este caso, pues vamos a sumar los 70 metros de ida más los 30 de regreso para llegar a la marca de 40 metros. Entonces, pues en total se movió 100 metros. Y como la duración de la caminata fueron los 70 segundos, pues entonces la rapidez promedio sería 1.43 metros por segundo. Sin embargo, observen aquí que cuando quiero calcular la velocidad promedio, en este caso la voy a distinguir con una B rayita y esta la voy a distinguir como delta X entre delta T, donde esta delta X, si ustedes recuerdan, es la posición final menos la posición inicial. En este caso, la posición es la escala, la marca sobre el eje horizontal en el cual se encuentra la persona. La persona se encuentra en la marca 40. Aquí lo estamos poniendo. Y al inicio del movimiento, o sea, no es cuando dio la vuelta, sino en el mero inicio, o sea, cuando empezó la caminata, estaba en la posición de los 0 metros. Y el tiempo total en el cual se realizó la caminata, pues fueron los 70 segundos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el tiempo T2 que les decía, es el tiempo en el cual nos encontramos en esta posición de X2.
Entonces, pues desde aquí hasta que llegó hasta acá, pues evidentemente sí pasaron los 40 segundos, porque esta es la posición final. Y en el tiempo 1, pues evidentemente fue cuando echamos a andar precisamente el cronómetro, que fue en los 0 segundos. Entonces aquí, al hacer estas operaciones, la velocidad promedio, fíjense que es diferente de esta porque aquí nos dio .57 y aquí ya no le agregué el signo, pero nos dio positivo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el desplazamiento neto fue hacia la derecha. Entonces la velocidad promedio es de .57 metros por segundo hacia la derecha.